Hola amigos, buenos días. La Unión Europea ha decidido sacar adelante una ley para regular la inteligencia artificial. Bueno, pues el tema de la inteligencia artificial, hace poco más de un año a nosotros todavía nos era algo como desconocido, porque ya hace más o menos un año, un poquito más, salió lo del ChatGPT. Y al cabo de unos pocos meses más adelante, pues empezó a ponerse a disposición de la población las utilidades del ChatGPT. Es una inteligencia artificial pues que le preguntabas cualquier cosa, le sugerías cualquier cosa, le indicabas cualquier cosa y te la contestaba. Es decir, le pedías, por ejemplo, escríbeme un poema sobre la fruta. Y te escribía un poema. Y le decías, dime un chiste sobre los conejos. Y te hacía un chiste. Le preguntabas cualquier cosa, como si fueras un alumno a un profesor. ¿Dónde está la capital de Francia? Y te contestaba en París. Le pedías, por ejemplo, hazme una receta para una sopa de mariscos. Y pues te ponía unas alternativas de recetas distintas con todos los ingredientes que tienes que poner y el tiempo que tienes que estar para cocerlo, o en fin, todo los pasos que tienes que dar para poder cocinar. En fin, cualquier cosa que le preguntabas te contestaba. Y esto era de una gran utilidad, porque si le hacías preguntas de salud, estoy resfriado, ¿qué tengo que hacer? Te contestaba. O si le pedías, por ejemplo, tradúceme esta frase al ruso y te contestaba. O cualquier cosa complicada, de ciencias, por ejemplo, las baterías, ¿cómo funcionan? Más o menos te lo explicaba. Y esto es un invento maravilloso. Luego le siguieron otras inteligencias artificiales. Por ejemplo, el Bing Chat de Microsoft. El Bing Chat se basa en el ChatGPT de OpenAI. Es una copia, un calco, aparentemente un calco, porque la empresa Microsoft, que es de Bill Gates, había invertido muchísimos millones en desarrollar la inteligencia artificial ChatGPT. Luego salieron otras, por ejemplo, la inteligencia artificial de Google, el Google Bard. Google Bard significa bardo, poeta. Salieron también, por ejemplo, las inteligencias artificiales del Facebook, el Llama o el Perplexity, que también Perplexity y el Llama es prácticamente el mismo. Otras inteligencias artificiales como Syncode, de una empresa noruega que más bien es de pago. Otras inteligencias artificiales conocidas son, por ejemplo, Lucia. Lucia es una inteligencia artificial que se podía meter en el WhatsApp, si se sigue metiendo, que es de una empresa española. También KitDitch, que es de una empresa inglesa. En fin, van saliendo variedades de inteligencias artificiales. Otras más que añadiría, por ejemplo, sería el Poe, que se puede crear, por ejemplo, cualquier personaje. Por ejemplo, creamos una inteligencia artificial que sea, por ejemplo, Aristóteles, el maestro de Alejandro Magno. Y esta inteligencia artificial te responde cualquier cosa como si fuera el propio Aristóteles. O bien, creamos otro personaje. Vamos a poner, por ejemplo, a Napoleón Bonaparte. Creamos un chatbot, que sería Napoleón Bonaparte, y nos contestará todo como si fuera el propio Napoleón Bonaparte. Nos va, por ejemplo, a hacer detalles de la campaña que hizo de la invasión a Rusia, o cuando estuvo en Egipto, que dijo aquello de las pirámides, de que 20 siglos nos contemplan. En fin, se puede crear una inteligencia artificial que pueda ser un personaje en concreto. Esto lo hizo esta inteligencia artificial que se llama Poe. Después hay otra inteligencia artificial que se llama Pi, que es un tipo de inteligencia artificial que te contesta con bastante concreción, pero de respuestas muy cortas. Y ahora está desarrollando también el Grok, inteligencia artificial. El Grok, inteligencia artificial, es la inteligencia artificial
de Elon Musk, el dueño de Twitter, que ahora se llama X. Bueno, regulación de la inteligencia artificial. ¿Se debe regular o no se debe de regular? Se dice que la inteligencia artificial puede ser muy peligrosa. Hemos visto ya en el cine nos adelantan todo, cine de ciencia ficción. Por ejemplo, la película de Stanley Kubrick de 2001, Una odisea en el espacio. En una nave espacial que hay una inteligencia artificial que la recordamos como este ojo de color rojo, y uno de los astronautas de la nave va y se mete en el sistema operativo de la inteligencia artificial. En aquella época eran unas placas muy grandes que se la iban sacando. O sea, igual como eran las computadoras de por ahí, los años 60, que eran unas salas muy grandes que habían bastantes placas con cosas electrónicas fusionadas. Y bueno, que servían para ponernos una serie de datos y que no se puede comparar en la actualidad toda la cantidad de datos que cabe en un pendrive o, por ejemplo, en una tarjeta gráfica que se mete en una tablet o en un teléfono móvil, una cosa así pequeñita que ahí pueden caber como mínimo 128 gigas, y que eso es un espacio 128 gigas. Fijaos, una biblioteca normal, si fuera digitalizada, cabría aproximadamente entre 30 y 60 gigas. Cabrían todos los libros. Una empresa, la mayor biblioteca del mundo, todos los libros fueran digitalizados, pues cabrían en no sé, diría, en medio terabit, o sea, unos 500 gigas. Habría de sobras para para toda la información digital de todos los libros de la mayor biblioteca del mundo, para que os hagáis una idea de la capacidad de datos que se pueden almacenar en una tarjeta así pequeñita. Pues bueno, en esto de la inteligencia artificial, lo que estaba hablando antes de esto de la película 2001, Una odisea en el espacio. Ahí la inteligencia artificial le está pidiendo a David, el protagonista de la película, que no intente apagarla, que no intente destruirla, que no intente modificarla. O sea que ya esta inteligencia artificial estaba pensando por sí misma. Se va, por ejemplo, que ahora las naves espaciales que navegan por sí propias, es porque hay una inteligencia artificial programada que se cuida de hacer las tareas de navegación o de mantenimiento de la nave espacial, por ejemplo. O sea que toda la inteligencia artificial no es nada nuevo. Bueno, y luego la película esta Terminator, también un Terminator es una máquina programada que ha sido programada para cumplir una determinada función, para cumplir una determinada misión, y puede ser peligrosa, porque si a esta máquina la programan para matar, pues mata a las personas o destruye para lo que están cargados de destruir, y es sencillamente una máquina programada. O bien como la película Yo Robot, que rodó Will Smith, en la que se fabrican unos robots que en principio deberían de ser para las utilidades del hogar, para la limpieza o para trabajar en fábricas, en fin, hacer el mismo trabajo que el ser humano, pero esta vez un robot, una máquina que se parezca a un ser humano y que haga las mismas tareas, las mismas funciones. En esto ya sí nos adelantó hace más de 20 años. O bien en la película Inteligencia Artificial que rodó Steven Spielberg, o que debía rodarlo, Stanley Kubrick se murió y no le dio tiempo para rodar esta película. Esta película también tendrá aproximadamente unos 20 años. Y ahora aparecen unos robots que tienen forma humana y que, pues, mediante la inteligencia artificial se parece exactamente a un ser humano. Y lo mismo, pues, también sale el adelanto de esta inteligencia artificial que ahora en estos momentos estamos usando en los ordenadores o en las tablets o en los móviles. Por ejemplo, Google Bar, ChatGPT o Bing Chat, que se les escribe algo o se les dice por audio.
hablando, se les dice cualquier cosa o se les escribe cualquier cosa y te responde. Por ejemplo, tienes un problema de multas y no estás muy seguro, pues preguntas, bueno, me han puesto una multa, tal, en tal país, en tal ciudad. Acorde a qué leyes, pues se me puede multar, no se puede multar. La inteligencia artificial va hacia todos los datos y pues te va a dar una respuesta acorde a lo que esté programado. Bueno, pues esto quiere decir que también en esta película de inteligencia artificial también salió esto, porque uno de los personajes quiere saber a dónde va a encontrar un hada que le puede pues convertir en un humano. Y bueno, pues se hace las mismas preguntas como lo hacemos en la actualidad, o a un buscador de Google, por ejemplo, o a una inteligencia artificial y te responde de manera parecida y con varias alternativas de respuesta. Bueno, quiero decir que la inteligencia artificial no es que sea algo reciente, sino que el cine ya nos lo había adelantado, ya nos había advertido de la posibilidad de la existencia de esta cosa. Pensad, por ejemplo, una calculadora. Una calculadora es una inteligencia artificial programada. Está programada de modo que cualquier cálculo que hagas, cualquier suma, cualquier resta, cualquier división, cualquier álgebra, cualquier regla de tres, cualquier raíz cuadrada, cualquier tipo de cálculo, pues lo puede hacer sin equivocarse en nada. Esto es una calculadora, una inteligencia artificial. Y ahora las inteligencias artificiales, ¿en qué se basan? Las inteligencias artificiales se programa de manera que puedan usar más o menos el mismo lenguaje que están usando los humanos. Y tenía con una serie de datos que se les están metiendo. Para eso se llama inteligencia artificial. También se podría llamar pues cerebro artificial. No tengo mi propio cerebro humano y tengo todo el nivel de conocimientos, todas las cosas que sé, las tengo aquí dentro de mi cerebro. En una inteligencia artificial se puede poner una masa de conocimientos mucho más extensa. Y además, también está programado, pues si no tiene suficiente con todos los datos que le están poniendo, en una especie de chip, ya os dije que una simple tarjeta, así pequeñita, que había una multitud de datos, toda una serie de datos, de información en gigas, pues en una inteligencia artificial, imaginaos la inmensa capacidad, la inmensa cantidad de datos que se le puede añadir, y además está programado para que vaya a buscar estos conocimientos, estos datos, estas informaciones, fuera de donde ya tiene su propio base de datos. Es decir, ir por internet, dispersarse por internet y buscar toda la información en todo el ciberespacio, en toda la galaxia internet. Las inteligencias artificiales también están programadas para esto. Entonces, ¿qué pasa? Se dice que se puede ser algo peligroso, que se puede crear una inteligencia artificial que se escape al control del ser humano. Se puede crear una inteligencia artificial que pueda obrar por sí misma, con la misma libertad que un ser humano obra por sí mismo. Entonces hay que programarlo. Bueno, por lo que he visto hasta el momento, el uso de la inteligencia artificial, de la que tenemos más abasto, ya que además es gratuito, me refiero al uso del ChatGPT, del Google Bard, del Llama, del Perplexity, en fin, el Pi, bien, toda la amplia gama de inteligencias artificiales. Pues todas estas inteligencias artificiales están programadas. Entonces, me he fijado que no te responden todo lo que tú quisieras. Porque, por ejemplo, les dices, dime un chiste sobre tal gobernante, sobre, por ejemplo, Pedro Sánchez. Y te contesta, oh, no puedo hacer chistes de Pedro Sánchez porque es una falta de respeto y no estoy programado para esto. Sin embargo, le dices, hazme un chiste sobre un pato Donald, y te hará un chiste. Le dices, dime la opinión por ejemplo, del comunismo. Y te dirá, bueno, soy una inteligencia artificial que no puedo opinar. Sin embargo, pues te puedo dar datos sobre lo que es el comunismo. O sea que no te responde todo lo que tú pides. Y además, algunas cosas que les pides y no te responde. Entonces, ¿qué pasa? Vas a otra inteligencia artificial, le preguntas lo mismo, algunos te responden
y otros no te responden. Y también a veces, pues cambias el sentido de la pregunta. Empiezas con una pregunta, que puede ser una pregunta trampa, para llevarla a otro terreno y le haces otro tipo de pregunta que no parezca tan directa, que parezca más preguntada en tercera persona. Y entonces hay unas posibilidades de que te puedan responder. Sin embargo, no siempre te responden lo que tú quieres, porque te van a responder para lo que estén programados. Entonces, por ejemplo, ahora, como antes diré que yo me temo que las inteligencias artificiales ahora, las que están hasta el momento, que son incompletas, que son erróneas, que no te dan las respuestas exactas y que no te dan tampoco las respuestas que esperas, que no te critican, que no te analizan lo que tú les dices, por ejemplo, es porque están programadas conforme pues a una serie de líneas, digamos, líneas ideológicas de quien los está programando. Y esto es fácil darse cuenta, sobre todo para las personas que son cada vez más cultas. ¿Qué pasa? En estos momentos estamos dominados por unos gobernantes que quieren transformar el mundo, quieren que se aplique lo que se llama la Agenda 2030, acompañado de la cultura, eso que se llama la cultura woke. ¿Qué es esto de la cultura woke? Pues no es nada más o menos algo parecido al mito este de la Torre de Babel. Quieren que se mezclen todo tipo de pueblos y que haya una confusión, tanto en ideas como en idiomas. Lo referente a la cultura woke, pues meter en el mismo saco la igualdad, la inclusión de, por ejemplo, los maricones, los homosexuales, las lesbianas, el feminismo, las diversas razas, las distintas religiones, aunque existen todo tipo de contradicciones entre lo que se puede decir y lo que no se puede decir. Por ejemplo, pues no te van a dejar hablar de racismo, no te van a dejar hablar de religiones, no te van a dejar hablar de ideas políticas que sean contrarias a la Agenda 2030, por ejemplo. Y esto es la cultura woke, para resumirlo de alguna manera, la Agenda 2030. Entonces, estas inteligencias artificiales de las que de momento tenemos abasto están programadas en este sentido y por tanto no nos dicen toda la verdad. Es decir, que en estas inteligencias artificiales incluso hay censura y en esto pues también fallan. Aparte de que falla en que en muchos casos no te responden de manera completa o no saben qué responderte. Entonces, en esto estamos, digamos que las mismas inteligencias artificiales hay censura. Elon Musk aboga más por la libertad de expresión. Yo creo que la libertad de expresión es mucho mejor que la censura. Entonces ahora está creando un nuevo tipo de inteligencia artificial que se llama Grok. Y ese Grok todavía está en fase experimental, todavía está, pues, que tiene que trabajar un poco más para ponerlo al alcance de todo el resto de la población. Y ahora, de momento, es de pago para los usuarios de Twitter o de X, la red social de Elon Musk, que sí es de pago, tendrá que ser de pago, aunque en otro aspecto no es de pago. ¿Qué pasa con Grok? Grok es una inteligencia artificial que ha sido programada para ser lo más parecido a un ser humano, con las mismas emociones que un ser humano, con las mismas maneras de hablar con un ser humano y que también esté dentro de la libertad de expresión. Los seres humanos, entre amigas, entre personas de confianza, hablamos con total libertad de expresión. Opinamos de cualquier cosa con total libertad de expresión. En cambio, cuando estamos con terceros o estamos en un lugar público, nos autocensuramos. Por respeto, porque nos conviene, por todas las series de cosas. Por ejemplo, de lo que es lo políticamente correcto, lo que se puede decir, lo que no se puede decir. Pues bien, esta inteligencia artificial que quiere crear Elon Musk es pues un tipo de inteligencia en la que se supone se podrá hablar con total y completa libertad. Bueno, lo que estaba hablando al principio de que la Unión Europea quiere regular la inteligencia artificial porque dice que es un peligro. Bueno, está bien que se tenga que regular. ¿En qué aspectos creo que sería lo positivo, lo bueno de regularlo? Yo diría que sería lo en cuanto afecta a nuestra privacidad. Que se respetara completamente el derecho a la privacidad, aunque cada vez es más complicado, porque en el fondo lo que está buscando
la Unión Europea, y esto hay que leerse la letra pequeña de estas leyes, es tenernos a todos cada vez más controlados. Nos controlan, pues, a través de los bancos, con los manejos digitales, las transferencias por internet, los pagos por internet, las operaciones económicas a través del móvil, las identificaciones digitales que también quieren implantar ahora. Está a tener un móvil y, por ejemplo, pues te pueden rastrear en el sentido de que saben en qué lugar has estado, en qué pueblo, en qué establecimiento, qué has comprado, cuáles son tus gustos, redes sociales, saben las imágenes que has subido, saben las opiniones que has expuesto, pues también, por ejemplo, en redes sociales. Si tienes blogs, saben lo que has escrito. En fin, hay toda una serie de información que pueden controlar digitalmente, y ahora, como el uso de la inteligencia artificial, lo podrían aplicar para controlarlos aún mucho más. Y aquí está el peligro. Entonces, lo bueno de la regulación, pues que mirara por nuestra privacidad. Lo malo es que nos vayan a controlar totalmente todo, que se programe, pues, para ser un tipo de sociedad que a ellos les interesa, con censura y con falta de libertad de expresión. Lo peor de regular una inteligencia artificial sería ya poner todo tipo de trabas con la libertad de expresión o contra la libertad de expresión, que de hecho ya lo están haciendo, y este es el peligro. Entonces, las personas, los seres humanos, cuanto más alto nivel cultural tengamos, cuanto más conocimiento de las cosas tengamos, más sabremos eludir este control, que nos está privando muchas de nuestras libertades. Porque, bueno, vamos a hacer que estas inteligencias artificiales, estos mandamases europeos, las que hacen estas leyes de regulación, pues la utilicen para controlarnos a nosotros. Por ejemplo, tema huella de carbono, la terrible huella de carbono, con la excusa del cambio climático, con la excusa de que hay que salvar el planeta, con la excusa de que hay que reducir la población, con la excusa de que hay que reducir los alimentos, en fin, con toda una serie de excusas que les interese a ellos. Huella de carbono, pueden saberlo, pues con lo que comes, lo que has comprado, lo que comes, lo que consumes, por ejemplo, carne, los viajes que has hecho, las veces que te has llenado la gasolina, lo que te has gastado en la caldera que van gasoil para la calefacción de tu casa, los viajes que haces en moto o en automóvil, en coche, los kilómetros que haces. Todo esto puede llegar a controlarlo. Entonces dicen, tú tienes esta huella de carbono, y al tener esta huella de carbono, ¿cómo la toman contra ti? Te hacen pagar más impuestos, te ponen restricciones, te ponen provisiones. Por ejemplo, dentro de un año, si has agotado ya estos kilómetros, ya no te dejan circular más. Si has comido tal cantidad de alimentos, ya no puedes comprar más. Porque ahora, si los pagos se hacen de manera digital, pues habrá programado algo que avisará de que pues ya has consumido el tope de carne, ya no puedes comprar más carne, no puedes pagar más carne. Esto es el control hacia toda la población, el control absoluto. Y cuando hay control, pues estamos perdiendo las libertades. Y el control este es el socialismo, es el comunismo, es la dictadura. Por tanto, la Agenda 2030 es socialismo, busca controlarnos a todos, busca quitarnos nuestras libertades. Entonces el peligro de estas regulaciones de la inteligencia artificial está en esto, que montan un sistema que nos puede llegar a controlar a todos. La inteligencia artificial como herramienta nos puede ser de mucha utilidad. Por ejemplo, los investigadores. Hay quienes investigan el cáncer para buscar una cura. Entonces, todos los datos de medicina, todos los datos de las investigaciones del cáncer, todas las variables médicas, toda la información que sea necesaria para la investigación, la inteligencia artificial puede tener acceso, la puede procesar, nos pueden aportar las ideas, nos puede aportar la información. En este sentido, la inteligencia artificial es de gran utilidad, no solo en los casos de algún médico o algún científico que investigue sobre cáncer, sino para cualquiera de los campos del saber. La inteligencia artificial nos va muy bien, pero no se pueden poner restricciones, no se pueden poner programadas a gusto del gobernante. No debería de ser, pues, que pusiera trabas a la libertad de expresión. Fijaos ahora mismo, el caso de la inteligencia artificial,
pues con esto de lo políticamente correcto, la cultura woke, ahora casi prácticamente no hay ni sentido del humor. Hace décadas atrás había muchos humoristas, nos hacían reír, hacían unos chistes que nos hacían reír, chistes que sí, bien, el problema de la raza, el problema de la religión, el problema del machismo o del embrismo, el problema de las personas heterosexuales o homosexuales. Pues entonces se podían hacer bromas, y en la actualidad no se puede hacer bromas, hasta el punto de que ni los humoristas salen en la televisión. Ya no hay nada que nos hagan reír, ya no hacen películas de las que nos hagan reír. ¿Por qué? Porque lo políticamente correcto, la cultura woke, la mentalidad de la Agenda 2030 nos ha impuesto pues que no podamos reírnos, ya no se pueden hacer chistes, porque dicen que son racistas, son machistas, atentan contra la religión de terceras personas, en fin, toda una serie de excusas que, al no respetar la libertad de expresión, pues ya no tenemos ni humor. Y es por culpa de estas restricciones, de las imposiciones de la Agenda 2030, de la censura imperante que hay en la actualidad. Y ahora, pues bien, afortunadamente, Elon Musk, que es un hombre que está más por las libertades, que tiene mucho poder, porque tiene muchísimo dinero, pues está desarrollando una inteligencia artificial que se parezca más a un ser humano normal. Y entonces, pues esto nos va a ser de mayor utilidad. Pero claro, si a la Unión Europea tenemos unas leyes que están hechas para controlarnos, que se van a meter con la inteligencia artificial para decirnos que es para protegernos de los posibles peligros, de que la inteligencia artificial se independice por sí misma y la utilice para hacer cosas malas contra la humanidad. Yo creo que en este aspecto es lo mismo que con la libertad de expresión. Cada cual diga lo que quiera, cada cual opine lo que quiera, cada cual proponga lo que quiera. Nos puede gustar o no nos puede gustar, pero no debería de estar prohibido para nada, porque si censuramos no nos enteramos para nada. O la inteligencia artificial, otro tanto de lo mismo. Si la programamos solo para que sea una inteligencia artificial que solo esté para estos fines y estos otros los margina, los restringe, pues no vamos a poder saberlo todo de forma completa, no nos vamos a enterar, y en este sentido no nos puede ser de utilidad. Por tanto, cuando se está hablando de regulación de la inteligencia artificial, hay que tener mucho cuidado y hay que fijarse mucho en la letra pequeña, porque significa pues que no la vamos a poder usar en todas las utilidades que quisiéramos. Y es importante que lo sepáis. Y también es importante que reclaméis, sobre todo, que se nos proteja al máximo nuestra privacidad. Nadie tiene por qué saber nada de nadie, de nosotros, de cada uno de nosotros. Y al mismo tiempo, que haya un máximo de libertad de expresión. En fin, el tema de la inteligencia artificial va a dar mucho de qué hablar. Pero esto es solo el principio. Bueno amigos, espero que os haya gustado el vídeo y hasta el próximo vídeo. Que tengáis muy buen fin de semana. Adiós amigos.